Muy buenas noches, amigas y amigos. Nuevamente estamos con ustedes en un programa más de En Contextos del diario Ultimátum, con muchos temas sobre la agenda sociopolítica nacional que hay que discutir, que hay que platicar, que hay que enterarse, que hay que tomar posición y muchas veces, por eso, si no es un tema de su interés, al menos tiene que saber lo que está ocurriendo, porque en este mundo global todo lo que ocurre en la agenda sociopolítica nos afecta de una manera u otra. Hay muchos temas. Ahorita vamos a hacer un listado muy rápido de los temas y vamos a elegir un par de ellos para platicar con ustedes. Ricardo del Muro, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Víctor. Hola, buenas noches, ¿cómo ¿Qué tal? Muy estamos? buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Muy bien, pues en medio del aumento de contagios, por un lado el aumento de contagios y por otro lado el discurso de que ya pasó la pandemia, pues sígase cuidando porque el Omicron, esta variante del COVID 2019 sigue siendo muy contagiosa. Hemos rebasado los picos más altos que tuvimos en agosto del año pasado, más de 310,000 personas fallecidas, reconocidas, pero dicen las estadísticas de los especialistas, digamos, alternos, no del gobierno, sino de otros centros de investigación, como la Johns Hopkins, que tenemos más de 500,000 fallecidos en nuestro país. Terrible. Estamos en medio de una pandemia. Parece ser que se ha naturalizado porque ya no se habla de ella con este terror como fue al principio, y esto ha generado muchos problemas. ¿Regresan o no regresan los jóvenes a la escuela? ¿Las universidades abren o no abren? Ha habido varios debates y hay muchos temas. Voy a hacer un recuento muy rápido. España ya aceptó, por fin dio el beneplácito a Quirino Ordaz, el exgobernador de Sinaloa, para que pueda ser embajador de México en ese país. También Panamá ya dio el beneplácito, de tal manera que ahí se cierra esa discusión, pero queda, por supuesto, el antecedente de este rechazo que México no había pasado desde hace muchos años y que, bueno, ha tenido, digamos, un momento vergonzante de la política exterior mexicana. Otro tema muy importante, además, es que han estado ya los foros de la reforma eléctrica o de la reforma energética, en donde el presidente de la República ha anunciado que él mismo retomará esos foros en el interior de la República como una bandera política, por supuesto, como una oportunidad de estar presente, pero también como un reconocimiento que los diputados a quienes les encargaron que tuvieran esta discusión, pues no levantaron ánimo al interior de esos estados. O sea, era una discusión prácticamente nula, una discusión al interior del partido, y habrá que decir que es una discusión técnica muy especializada, que sin ánimo de ofender, pero parece ser que en el partido político no hay una capacidad, digamos, técnica para discutir ese tema. Por supuesto, el posicionamiento político, pero qué elegante. Difícilmente se meten a discutirlo a fondo. Y bueno, dos temas más. Panteló sigue dando de qué hablar. El machete es un tema muy importante que ahorita lo vamos a tocar. Y el tema con el que cerramos la semana es digamos, reportaje que hace Latinos, que retoma Aristegui, Reforma, muchos medios de comunicación, en donde el hijo del presidente de la República, José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del presidente de la República, coordinador de la campaña de Andrés Manuel López Obrador en el Estado de México, pero además todos saben, es un secreto a voces, que es un hombre, digamos, que ha puesto a distintos funcionarios en el gobierno de la República, en varios lugares, es decir, es un hombre con mucha influencia. Andy, le dicen los empresarios. Andy, hoy, bueno, pues lo desnudan y contradice el discurso presidencial de la austeridad, porque se descubre o se evidencia, pues, esta vida de lujos que lleva en Houston, no en México, no es un nacionalista, digamos, en las grandes colonias o en las grandes residencias mexicanas, sino en Houston, Texas. ¿Qué tenemos que decir de ello? Vamos a darle la palabra a Juan Carlos, porque seguramente tiene mucho que decir, y luego Ricardo del Muro, tendrás derecho de réplica seguramente, Iqueta. Claro que sí. Buenas noches, Juan Carlos, ¿cómo ves ese tema? ¿Y yo por qué? No, mira, a ver, voy a ser muy moderado el día de hoy. Yo creo que, primero, buenas noches a todos. ¿Qué tal, maestro Ricardo? Hola. Buenas noches. Buenas noches. En segundo lugar, mira, esto de los embajadores no es la primera vez que sucede. Le pasó hay que recordar que el PRI duró muchos años en el gobierno y se institucionalizaron muchas cosas, entre ellos el servicio exterior. Y entonces, el PRI sí se dio el lujo de mandar políticos
intelectuales al exterior, ya lo habíamos dicho aquí en el programa. Por ejemplo, a Moya Palencia, para que se tranquilizara, que andaba compitiendo, queriendo ser candidato presidencial, creo que lo hicieron embajador en Cuba, si no mal recuerdo. En Cuba y luego en Italia, o al revés, primero en Italia y luego. Sí, es una especie de asilo muy decoroso, ¿no? Entonces, el problema fue cuando vino el cambio con Felipe Calderón, con Vicente Fox, y entonces los diplomáticos de carrera, pues temerosos de que los movieran, dijeron que se respete nuestra formación y que el Instituto Matías Romero y que nosotros pasamos por acá, y entonces le pusieron trabas a Felipe Calderón, tanto a Fox como a Felipe Calderón, para nombrar agentes en el servicio exterior. Eso lo sé porque lo platiqué con un embajador panista que me nombraron en Honduras y que hoy sigue trabajando en el servicio exterior, ahora como cónsul en una pequeña población. Y ahora que vino el presidente también le está tocando esto. Lo chistoso acá es que el escándalo en contra de Pedro Salmerón viene, es fuego amigo, viene de parte de Estefanía Veloz, un grupo de mujeres, porque ya lo habían nombrado otra cosa antes, y no le habían sacado esto de que era macho misógino, ya ven, ¿no? Cuidadito que hay uno en las manos de aquí, ya saben dónde, ¿no? Y bueno, y en segundo lugar, pues finalmente el presidente pues no iba a ceder a la presión de las campañas mediáticas y pues su voluntad, lo quiso poner, es un fundador de Morena y punto. Para eso se gana el poder. No estoy diciendo que haya sido lo mejor, estoy diciendo que así fue. Tampoco creo que España, ni menos Panamá, iban a crear un incidente diplomático con México. La relación bilateral es muy importante y no se circunscribe solo en la persona del embajador. Ya tuvimos a Fidel Herrera, que llegó con múltiples acusaciones a ser cónsul en Barcelona, y lo que pasa es que no tenemos memoria, por eso histórica, y por eso tenemos que retomar estos temas del pasado para que no nos sorprenda lo que estamos viviendo ahora. Nos encanta el show a los mexicanos y todo lo hacemos un rollo. Ahora, el gran tema, y esto que tiene que ver con el discurso de la austeridad, pues yo quisiera reservármelo para una segunda vuelta electoral. Una segunda vuelta, muy bien. ¿No? ¿Qué tal? Levantaste la mano. Bueno, el caso de Salmerón no es fuego amigo, ¿verdad? Ya es un tema que desde hace tiempo se traía dentro de los grupos feministas, ¿verdad? Dentro de las estudiantes, sobre todo en el espacio universitario, que han sido alumnas de Salmerón y que han sido acosadas por él. Es un tema ya viejo, no es un tema nuevo, que ahí estaba pendiente, ¿no? Y pues se revivió con motivo del nombramiento que se le dio de embajador, ¿no? Y desafortunadamente, como en el caso de Félix Macedonio, pues pasó sin pena ni gloria, ¿verdad? Las denuncias en torno a Salmerón, ¿no? Se habla también de que es una gente muy cercana a la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, quien además también es historiadora, ¿no? Creo que hasta dentro de su grupo cercano, él es como asesor de ella, ¿no? Y por otro lado, pues solamente, no sé si habrá algún otro caso, ¿verdad? Sí, España rechazó a Díaz Ordaz, al presidente Díaz Ordaz, ¿verdad? No que lo haya rechazado como embajador, porque él llega como embajador a España, sino que el propio pueblo español, hay muchas protestas por el hecho de que se designó a Gustavo Díaz Ordaz como embajador en España y él mismo renuncia a esa posición, ¿verdad? No sé si habrá otros casos al respecto, pero creo que ahí tenemos un caso donde sí hubo un rechazo, ¿verdad? El 68 estaba de alguna manera reciente y pues tuvo que emprender el regreso a nuestro país, ¿no? Es cierto, Juan Carlos, ha habido muchos casos como el de Fidel Herrera que han sido sospechosos, han sido señalados, pero no hay casos en los que un gobierno haya manifestado su inconformidad. Es decir, recientemente en la historia moderna no hay casos, ¿eh? Es decir, sí, muchos escándalos, y muchos políticos ocuparon
las embajadas como un puente, dicen un puente de plata, ¿no? Una salida perfecta, un exilio dorado, pero no recuerdo yo y no sé, no había leído un caso como el que pasó en España, en donde el propio gobierno manifestó su descontento, en el caso de Quirino Ordaz. ¿Tú qué opinas, Ricardo del Muro? Pues sí, yo creo que es parte del juego que se está dando. Definitivamente, pues es lamentable que sucedan estos casos como el de Salmerón, que se da desgraciadamente en todas las instituciones y que desafortunadamente brincan a la luz pública en coyunturas específicas. Cierto. Pero sí, el caso de los maestros acosadores se da en la UNACH y se da en la UNICACH y se da en la UNAM y se da en todos lados. Y bueno, lo que debería de ser la justicia aquí, y sobre todo los grupos feministas, pues buscar que deberían de haber mecanismos más expeditos para estos personajes, inmediatamente sacarlos de la docencia, ¿no? Claro que ahí, pues aquí es ahorita el grupo de Morena el que está sosteniendo a Salmerón, pero en otros casos son los sindicatos universitarios los que defienden a los maestros. No, pero ha sí, habido es lamentable. En otros escenarios, ¿eh? Por eso, pero estoy diciendo, o sea, el caso de los maestros acosadores es terrible y eso debería darse un punto en todos lados. O sea, es una plaga que se debería de arrancar de raíz y no esperar a las coyunturas específicas, ¿no? Entonces, descubrimos que un maestro que había dado clases en no sé dónde, pues era un acosador y esto sale a la luz cuando al tipo le están por nombrarlo en un cargo público. O sea, debería de ser una... Ricardo, pero recuerda el caso de Andrés Roemer, no maestro, es decir, es un personaje también, digamos, de los medios de comunicación. Es decir, como que más bien el tema del acoso ha sido un tema que afortunadamente se ha empezado a transparentar y que los grupos han aparecido y que no perdona incluso el ambiente político. Es decir, es otra forma de verlo, ¿no? Claro, y en el caso de Andrés Roemer fue curioso porque coincidió con estas marchas, ¿verdad? Y creo que la casa de Andrés Roemer queda cercana al espacio donde se marcha, porque además hasta blindaron la casa, le pusieron una infraestructura para que las jóvenes no llegaran y la pintaran, ¿verdad? Sí, hubo una serie de protección a la casa de Andrés Roemer en esos días, ¿verdad? Para evitar que las jóvenes la vulneraran. Y aquí recuerden a nivel internacional, el príncipe Andrés, el caso de Einstein, el propio Donald Trump involucrado en cosas como estas, bueno, el destape de la iglesia, es decir. Sí, y aquí, por ejemplo, en Chiapas, pues cuando estuvo estuvo más fuerte la lucha por la cuestión del asesinato de esta chica pasante. De Mariana. Las alumnas tapizaron las paredes de la UNACH con nombres y datos de los maestros. Yo hasta ahorita pues no sé si algún docente ha sido castigado, expulsado, como que pues sí, entró la denuncia por un oído y salió por el otro, ¿no? No, yo creo que sí ha habido ya avances, Ricardo del Muro. Es cuestión por eso, pero y documentarlo. Sí ha habido avances. Sí, en UNACH le han pedido la renuncia tanto el UNACH como el UNICACH a varios maestros, ¿verdad? Sí, acosadores, porque además con los tendederos, como se les llamó, ¿verdad? Que empezaron a ponerse, aunque es una práctica ya vieja en varios estados y a nivel nacional, fue creado este tendedero por Mónica Mayer, una artista que además da talleres sobre el uso de los tendederos, y hace 2 años extendió por el Covach, por todos lados, en muchos lugares del país. Pero a lo que yo voy es que se hace esto discretamente, silenciosamente. La mayoría de la población no lo sabemos. No, sí se sabe al interior de esas comunidades. Acuérdense el movimiento Me Too. Lo que pasa, yo más bien digo que es símbolo de nuestros tiempos. Hoy, afortunadamente, ese tipo de cosas se transparentan, se dicen, se evidencian, se visibilizan
y se están tomando medidas, o sea, han cambiado ciertas leyes y por supuesto yo creo que sí está cambiando, no lo suficiente, pero lo que quiero decir con esto, Ricardo del Muro, que el caso de Salmerón no es único, es cierto, como tú dices, pero no porque él sea el político, a él se le esté cargando, no, es que es uno más. No, Y en vale ningún la momento pena que se estoy esté diciendo que se diciendo. le está cargando. Yo no estoy diciendo en ningún momento eso. Yo lo que estoy diciendo es que desgraciadamente estos casos brotan a la luz pública en coyunturas específicas, pero que es un problema generalizado y que se deben de tomar acciones más enérgicas. Y por lo demás, para cerrar el tema, pues es cierto, el Servicio Exterior Mexicano durante mucho tiempo, pues ha sido un coto específico para ciertas familias. Durante mucho tiempo, el servicio exterior prácticamente hasta los 40 fue para familias descendientes del porfirismo, ¿no? Tal vez con la idea de que eran gentes que habían viajado y que tenían más cultura que los generales revolucionarios. Y también ha sido una forma para premiar y castigar. Está, por ejemplo, el caso del general Pérez Treviño, que Cárdenas lo mandó al exilio, el caso de Bernardo Reyes, que lo mandaron a Japón, sin saber hablar japonés, por supuesto, lo mandó Porfirio Díaz. Y por el otro lado, pues es curioso porque, pues por ejemplo, en la Universidad Nacional Autónoma de México existe una carrera de Relaciones Internacionales, yo ahí estudié, en ciencias políticas, y a los de relaciones internacionales les decíamos relaciones interplanetarias, ¿no? Y de ese grupo, pues muy pocos han ocupado el cargo de embajadores, o sea, la mayoría son funcionarios, estudiosos, etcétera. Y es un caso semejante al Instituto de Relaciones Exteriores, el Matías Romero. Muy bien, ¿les parece que pasemos al otro tema? Pero vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo Gilberto Zavala. Maestro, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Bien, hermano, gusto en saludarlos y en escucharlos. Pensé que era Arnold Schwarzenegger, pero de ahí vi abajo que es Juan Carlos Calimayor. Mi hermano, gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Estrenando look ahora. Muy bien. Hola, maestra Queta. Hola, maestro buenas. Ricardo, gusto en saludarlos. Buenas noches. Igualmente, maestro. Muy bien, pasemos al siguiente tema, ¿les parece? Perfecto. Pues decíamos, Juan Carlos, que tú abrías con ese tema de cómo ves el reportaje del hijo del presidente de la República. Pues mira, es un tema que yo creo que la retórica, la narrativa de lo que llamaba Juárez la honrada medianía y a la que ha apelado siempre el presidente, pues tiene, por supuesto que tiene que ver con los familiares y amigos. No se puede generalizar, pero en este caso específico yo creo que sí, sobre todo porque hay una historia detrás y hay una condena al modo de vivir. Yo conozco, voy a poner el ejemplo del presidente municipal actual que tenemos en Tuxtla Gutiérrez. Lo conozco desde hace 30 años y desde hace 30 años vive en la misma casa, trae un carro modesto, digamos, para ser presidente, y conocía a los otros y me acuerdo que traían una cantidad de, toda una parafernalia en torno a ellos, que ahí es donde te das cuenta que resulta innecesaria. Más de una vez me tocó hablar con algún colega, funcionario de gabinete, y le decía yo, hombre, ¿para qué tienes tanta gente? ¿Por qué no nos dejan ir a su casa a descansar los fines de semana? ¿Para qué los tienen vigilándolos? Había un cuate, que no lo voy a mencionar porque es mi amigo, que era secretario de gobierno, que se llevaba a los guardias hasta el cine. Sus razones tendrá, no sé si lo hacía no se sentaba con ellos a comer palomitas, ¿verdad? Pero le decía, el día de mañana estos cuates pueden ser los que te pongan el dedo, porque saben cómo vives, saben, es muy incómodo, para mí siempre fue muy incómodo, por ejemplo, el que tengas que tener un chofer, pues a veces necesariamente porque llegas a un evento, porque se enteran de toda tu vida, pero bueno, eso tiene que ver con tu educación. Y también siempre rehusé, y creo que ahí es donde deben ser congruentes, y ahí es donde, perdón la palabra, me encabronan los que dicen el PRIAN y agarran parejo, porque no todos son iguales. Yo conozco gente que ha vivido en honrada medianía, como funcionario público, son funcionarios públicos ejemplares, y les tocó la voladora de un gobierno que viene a satanizar todo el lujo, que viene a satanizar, a desacreditar
todos estos abusos que se cometían desde el poder, y que pues por lo que estamos viendo, pues no han seguido el ejemplo. O sea, el golpe es letal. Hoy la defensa que hacen hoy los hilgueros de siempre en las redes sociales es verdaderamente vergonzante. O sea, es injustificada. O sea, no hay manera, pues, de justificar. Ahora resulta que ya, que ¿cómo se llama? La coraza perfecta para justificar el hecho es que la esposa era rica y bueno, entonces ya tengo derecho a vivir. No, pero pues, oye, no te enseñaron a vivir franciscanamente, pues. Entonces es ahí donde yo creo que sí se topa con pared la 4T, pero bueno, a mí ya no me gusta meter el dedo en esta llaga porque ya la gente en general se está dando cuenta, incluso los propios seguidores y adoradores, pues ya se dieron cuenta que pues no. Los comunistas, miren, yo tengo amigos que eran de izquierda desde que fui diputado, son comunistas, como decía en comercial de la lotería, y con esto cierro, hasta que se sacan la lotería, y luego les cambia la forma de vida y luego se vuelven burgueses. Eso lo he visto reiteradamente, ¿no? Entonces, ahí cambian de ideología en cuanto empiezan, se convierten de chairos a fifí en una transformación un poco extraña. Perdón si fui un poco vulgar y retórico. Gilberto Zavala, vamos a pedirte que opines tú, porque ya dimos la primera ronda del otro tema, pero ahorita que decía Juan Carlos Calimayor, esta historia de que ahora resulta que la esposa es muy rica, me recuerda aquella historia de la maestra que tú conoces muy bien, ¿no? Una que su familia era muy rica. Que fue líder y que dice que fue muy rica aquí en Comitán y que en Coita tenía grandes posesiones y que ella le heredó las casas de La Joya allá en California y todas esas millonarias sumas de dinero que tiene el banco y que bueno, que del sindicato no han tomado nada. Como que es una historia macabra, ya muy conocida y que nadie la cree, ¿verdad? ¿Cómo no ves lo que aprietos al pobre ahora, maestro, pero bueno. No, lo que pasa, estimado Víctor Rumaya, es que la maestra estaba en otro sistema. Hoy Juan Carlos está hablando de una austeridad republicana y está enmarcada justamente una perspectiva de gobierno buen punto, diametralmente distinta. De suerte que hoy quienes creen en la 4T y son funcionarios o son familiares, no tienen excusa para hacerse a un lado o para justificar un estilo de vida, una forma de vida. Justamente, y no la tienen porque el mayor rector de esta narrativa política, social, económica, es el presidente. Ahora, me parece que habría que justificarla de una manera distinta. Primero, aceptar que sí lleva un estilo de vida así, punto, y que es él, y que a lo mejor no depende por la edad, no depende del padre para vivir o no vivir así. Pero cuando se abordan otros datos que tienen que ver con negocios económicos, me parece que ahí sí nos involucra a las mexicanas y a los mexicanos. El tema, más allá de que puedan ser memes o no memes y chistes o no chistes, justificarse o no justificarse, creo que merece mayor profundidad y mayor seriedad de todos los mexicanos. ¿Qué tal? ¿Cuál es el problema en realidad? Que tenga o que viva en Houston no es un funcionario público, no es una persona que tenga, digamos, un escándalo previo que se le está investigando. ¿Cuál es en realidad el problema de una persona así? ¿Que contraviene el discurso del papá? Sí, aquí precisamente el problema es, ¿no? El régimen al cual pertenece, ¿no? Que habla de austeridad, que habla de por qué vive en Houston, ¿verdad? Cuando la 4T es nacionalista, porque podría vivir aquí en México, ¿verdad? Tal vez con los mismos lujos que vive en Houston, pero podría vivir de manera más nacionalista en México, ¿no? Entonces, cuando todo el mundo sale en la defensa de él, en los Twitter, ¿verdad? Señalan, pero si es su dinero, si su esposa es rica, si es su negocio, pero de alguna manera, si revisamos la historia de este joven, ¿verdad? Pues siempre ha estado cerca del papá en sus campañas políticas, entonces, ¿de dónde tiene un patrimonio propio? De repente ya lo vemos como dueño de una fábrica de cervezas artesanales, ¿no?
y que ya es rico de la noche a la mañana, ¿no? Y sería también muy vergonzoso decir que pues que porque la esposa es rica, ¿no? Entonces diríamos que, ¿qué pasa ahí? Vive a expensas de la esposa, pero bueno, si no está usando nuestros recursos, tiene derecho a vivir donde quiera, ¿verdad? Y hacer de su vida lo que quiera. Pero a lo largo de la historia, muchos presidentes han tenido hijos involucrados, ¿no? Por ejemplo, sí, Echeverría, ¿cuántos hijos tuvo, no? Y que todos estuvieron, algunos de ellos involucrados en el poder, ¿no? También, por ejemplo, Zedillo, los hijos de Zedillo en algún momento dado estuvieron involucrados en escándalos, como también el hijo de Salinas de Gortari, que salió a relucir, que también estaba involucrado en esta secta, ¿no? Que ha llamado mucho la atención. O sea, algunos hijos de presidentes han permanecido al margen del poder, han hecho una vida pues decorosa. Muchos de ellos eran muy jóvenes cuando los papás estaban cuando el papá estaba en el poder, ¿no? Muy bien, ¿qué tal? Sí. Déjame dar dos datos muy rápido antes de pasar con Ricardo de Muro. Efectivamente, los Briviescas es caso excepcional, ¿no? El caso de los hijos de Fox, los hijos de Martita Sagún, que, bueno, sabemos todos los escándalos. Pero hay un caso especial, fíjense, un poco conocido en la historia, el hijo de Adolfo Ruiz Cortines, el famoso Adolfito, que intentó hacer negocios con su papá era presidente. El presidente lo exilió a España. Allá el hijo tenía un departamento en donde vivía de manera no modesta, sino pobre, y murió en España justamente en la absoluta pobreza. Él fue el único hijo de Adolfo Ruiz Cortines, y Adolfo Ruiz Cortines es un presidente del PRI, no lo estoy defendiendo, pero quiero decir un dato histórico. No, es el único presidente honesto. Efectivamente, evitó que nadie de su familia hiciera negocios, particularmente su hijo, el famoso Adolfito, incluso fue exiliado con el poder presidencial a España para que no estuviera haciendo negocios en México. Eso sí era, digamos, una decisión extrema. Ricardo de Muro, ¿qué opinión te merece? Bueno, el caso de los hijos del presidente, ahorita acaba de brincar este escándalo, ¿no? Y que yo creo que afecta muy fuerte a Andrés Manuel López Obrador, y que seguramente va a dar pie a una fuerte andanada de críticas y cuestionamientos a su gobierno, seguramente este fin de semana y la próxima. Casi fue así una bomba mediática que desató Carlos Loret de Mola. Pero el tema no es nuevo. Mario Maldonado hace un año publicó una columna muy detallada que se llamaba precisamente Los hijos del presidente. No tuvo tanto impacto mediático, pero ahí aclara varias cosas. Primero, del que estamos hablando es de José Ramón López Beltrán, sí, que ahí en esa columna, y eso yo no lo digo, ahí en esa columna Mario señalaba que López Obrador hizo que se fuera del país precisamente porque como que no es un hijo rebelde en este sentido. El que ha estado ligado a las cuestiones políticas del papá es uno que se llama como él, Andrés Manuel López Beltrán, y creo que hay otro que se llama Gonzalo. Pero bueno, pues aquí, ¿qué podemos decir? Siempre la exhibición de la riqueza en el caso sobre todo de los políticos, molesta a los ciudadanos, y en el caso de López Obrador, pues esta revelación que viene de parte de Loret de Mola, pues es un dardo muy fuerte que lo va a golpear. Vamos a ver hasta dónde llegan los efectos. Puede tener un impacto posiblemente en la popularidad del presidente, que es lo que siempre se enarbola, o se puede diluir, y por lo demás, pues siempre ha habido, o sea, yo creo que en todas las familias siempre están los incómodos, no necesariamente hay que estar en el poder. Y el caso, por ejemplo, el mismo Lázaro Cárdenas, fue famoso su hermano Dámaso Cárdenas, que se dedicaba a hacer billetes.
En el caso de Manuel Ávila de Camacho, pues la historia negra de Maximino Ávila Camacho y bueno, lo que acaban de señalar hace rato, el caso de Luis Echeverría, el presidente centenario, ¿no? Pues uno de sus hijos, ligado con el narcotráfico y identificado y con nombre y apellido, incluso en las series de Netflix. Entonces, pues no es algo nuevo, pero sí es indignante y pues ahí, ¿qué podemos hacer? Vamos a ver los resultados de que fue un golpe directo. Muy bien. Nos queda poco tiempo. Vamos a hacer una pregunta para que la analicemos rápidamente. No se trata de que sea un tema nuevo. Es decir, el problema es que hoy, como decía Queta, esto sí contrasta, y como decía Gilberto, contrasta con el discurso oficial y con el discurso que llevó a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador de la austeridad, del combate a la corrupción. Y tampoco es porque se esté demostrando que haya un acto de corrupción en el fondo, sino que efectivamente hay una sospecha, dado que es una persona que no tiene unos ingresos previos. Y solamente para aclarar, Ricardo Muro, José Ramón sí es un personaje importante de la política porque sí ha participado con el presidente como coordinador de campaña en distintos estados y en distintos sectores. Es decir, no ha sido ajeno. Que se está confundiendo con el otro, insisto. No, es José Ramón, sin duda, yo lo chequé, es José Ramón. Todos han participado, todos participan con él, pero José Ramón sí es el que encabeza, de hecho, es el que inició todo el proceso, digamos, de los siervos de la nación en el Estado de México, en el Valle de México, y que además, tiene una acción importante. Pero más allá de ese debate, yo quisiera preguntar muy rápidamente, ¿esto realmente lesiona al presidente de la República, le quita credibilidad, o se puede decir que es fuera, digamos que es una discusión fuera de estos cánones que incluso existen en la política de que con la familia no se metan? Juan Carlos, ¿qué opinas? Tenemos muy poco tiempo, unos 30 segundos, por favor. A mí lo que me preocupaba era ver la reacción del maestro ante tu pregunta. Hizo cara así como de what, porque a nosotros no nos tiene que convencer de nada. Es evidente la incongruencia entre su narrativa que lo llevó al poder y que ahora se está contradiciendo. Entonces, no hay manera, pues, de defender esta falta de congruencia entre el hacer y el decir. El tema es hasta qué punto va a impactar a quienes dogmáticamente, como si fuera creen en él, a pesar de lo que se diga, lo que haga, lo pueden sacar en una fotografía haciendo lo peor. O sea, tiene esa coraza el presidente. Esa es parte de los fenómenos que se dan cuando hay populismo, ¿no? Gilberto Zavala, ¿qué opinas? Gilberto, yo creo, estimado Víctor, que es un tema que va a servir para broma, para memes en la clase social, en las clases sociales, es decir, en la población en general. Creo que políticamente, coincido con Juan Carlos, tiene una coraza que hasta ahorita ha sido impenetrable. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Tú crees que es también un poco de la cultura mexicana, en donde sabemos que eso va a ocurrir de todos modos y lo naturalizamos? Así es, desafortunadamente creo que es parte de la cultura, ¿verdad? De momento va a haber ataques por parte de grupos de oposición, de parte de la prensa, pero sin embargo creo que no va a pasar nada, ¿verdad? Tal vez le dé un jalón de orejas a su hijo, le diga que sea más discreto, pero creo que no va a pasar nada. Si estuviéramos en Reino Unido, en los Estados Unidos o en otro país, entonces creo que el presidente estuviera en un gran aprieto. En México no. Bueno, en Estados Unidos están investigando a la familia de Trump por cosas parecidas. Y la están investigando el fiscal del Distrito Oriente de Nueva York, que está muy activa en esa investigación. Ricardo del Muro, la pregunta es, ¿por qué una mujer venezolana y un hijo de un presidente mexicano que enarbolan los sistemas de ambos países viven en Estados Unidos? No, yo creo que esa es una pregunta muy sesgada y creo que no va por ahí la cosa. Primero yo creo que hay que aclarar algo claro. O sea, yo desde un principio no estoy apoyándolo. Dije que es indignante que esto suceda en México. Segundo, no estamos hablando de un caso de corrupción. Es su hijo, no está en el gobierno. No sabemos, se tiene que investigar. Y tercero, los resultados de que si esto afecta al presidente o no,
pues no es cosa del presidente de que tenga una coraza o de que los que sigan son zombies, que es una forma muy, pues muy terrible, ¿no? Muy racista en el fondo de calificar a los seguidores de López Obrador. Es gente que tiene derecho a creer en él. Y por lo demás, no, y además una cosa que está clara, el problema no es de López Obrador, el problema es de la incapacidad que ha tenido la oposición de enfrentarlo. No ha podido, más allá del bla, 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 no ha habido la capacidad. Son tantos los intereses y están tan enfrentados que no han tenido la capacidad de ponerse de acuerdo para hacer un frente común. Muy bien, Ricardo. Pues nos estamos yendo. Contextos.